Les hablaremos acerca del método NIOSH. Nosotros somos el equipo número 5 y está integrado por Esteban Rivera Elizabeth, Leonardo Flandes Luis Armando, Lozano Díaz Carlos y Ramírez Carrillo Anthony Yael. La ecuación de NIOSH nos permite evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el peso máximo recomendado, en sus siglas RWL. Se define como el peso máximo que es recomendable levantar en las condiciones de los puestos de trabajo. Todo esto para evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de espalda, ya que varios estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda y que cerca del 30% son debidas a sobreesfuerzos. Estos datos proporcionan una idea de la importancia de una correcta evaluación de las tareas que implica el levantamiento de carga y de acuerdo al acondicionamiento de los puestos implicados. En el año 1981, el National Institute for Occupational Safety and Health, en sus siglas en inglés NIOSH, publicó la primera versión de esta ecuación. Posteriormente, en 1991, hizo pública la segunda versión. En esta se encontraban nuevos avances en la materia. Nos permitían evaluar levantamientos asimétricos con agarres de la carga no óptimos y con un mayor rango de tiempos y frecuencias. A continuación se muestra un árbol de decisión para la determinación del tipo de agarre, en donde se encuentran contenedores u objetos a granel. Para un contenedor óptimo, la carga se transporta en contenedores de diseño adecuado que poseen asas o ranuras. Si cumple, tenemos que checar el otro punto que sería asas óptimas. Si no cumple, en automático es malo. Para las asas óptimas, permiten que el agarre de la muñeca se produce en una posición neutral. Si cumple, es bueno. Si no cumple, vamos a la otra condición, que si los dedos están flexionados al 90%, es posible sujetar el objeto y pasaría a regular. En objetos a granel, el objeto voluminoso. El tamaño del objeto dificulta su agarre. Es difícil abarcar o el centro de gravedad queda muy separado del cuerpo. Si cumple, es malo. Si no cumple, tiene buen agarre. Si cumple con el buen agarre, va al mismo punto de los dedos flexionados a 90 grados. Si cumple nuevamente, pasa a término regular y si no cumple con un buen agarre, es posible un buen asimiento. Las manos pueden ser acomodadas alrededor del objeto. Si cumple con esa indicación, es bueno. Método de NIOSH. Como lo mencioné antes, sus siglas en inglés es National Institute for Occupational Safety and Health y nos permite evaluar tareas de levantamientos de carga y todo con el fin de evitar un riesgo de trabajo, una lesión en la espalda o padecer una lumbalgia.
La ecuación de Niosh. Esta es para el levantamiento de cargas. Ayuda a determinar el límite de peso recomendado y a partir del cociente de 7 factores, siendo el índice de riesgo asociado al levantamiento, el cociente entre el peso de la carga levantada y el límite de peso recomendado para esas condiciones concretas de levantamiento. Y aquí les mostramos la fórmula, que es índice de levantamiento igual a la carga elevada sobre el límite del peso recomendado. Mediciones. Para la aplicación de esta ecuación se requiere la medición de los valores determinantes de la misma. Para ello es conveniente tomar la medida de varias lecturas, siendo la dispersión de valores una medida de exactitud del resultado, en la cual h hace referencia a la distancia horizontal desde el centro de los talones al centro de agarre de la carga. V, distancia vertical desde el piso hasta el centro de agarre de la carga. D, recorrido vertical desde la posición inicial a la posición final. Y A, ángulo de giro del cuerpo respecto del plano saginal. El método de Niosh calcula el peso límite recomendado mediante la siguiente fórmula, en donde LPR es el límite de peso recomendado, esto en kilogramos, LC la constante de carga en kilogramos, HM el factor de distancia horizontal, 25 sobre H en centímetros, VM el factor de altura, que es igual a 1 menos 0,003 entre corchetes V menos 75 se cierran en centímetros. DM, factor de desplazamiento vertical. AM, factor de asimetría en grados. FM, factor de frecuencia, y para ello vamos a utilizar una tabla de valores. Y CM, factor de agarre, según la calidad del agarre de la carga. Y ahí se muestra la fórmula que se va a utilizar y conforme se va a ir realizando. Las consideraciones a tomar. El resto de los términos del segundo miembro de la ecuación son factores multiplicadores que toman el valor 1 en caso de tratarse de un levantamiento en condiciones óptimas y valores cercanos a 0. Cuanto mayor sea la desviación de las condiciones de levantamiento respecto a las ideales. Así pues, LPR toma el valor de LC. En este caso serían 23 kilogramos, por ejemplo, en caso de llevar un levantamiento óptimo, y valores menores conforme empeora la forma de llevar a cabo el levantamiento. Constante de carga. La constante de carga es el peso máximo recomendado para el levantamiento desde la localización estándar y bajo condiciones óptimas, como pueden ser la posición sagital, sin giros de torso ni posturas asimétricas, el levantamiento ocasional, un buen aislamiento de carga, levantando la carga de menos de 25 centímetros. El valor de la constante quedó fijado en 23 kilogramos. La elección del valor de esta constante está hecho según criterios biomecánicos y fisiológicos. El levantamiento de una carga igual
al valor de la constante de carga bajo condiciones ideales sería realizado por el 75% de la población femenina y por el 90% de la masculina. Factor de distancia horizontal. Este penaliza los levantamientos en los que la carga se levanta alejada del cuerpo. Para calcularlo se emplea la siguiente fórmula. La fórmula se muestra aquí a continuación, que es HM igual a 25 sobre H, donde H es la distancia proyectada en un plano horizontal entre el punto medio entre los agarres de la carga y el punto medio entre los tobillos. Si H es menor a 25 centímetros, se dará HM el valor de 1. Y si H es mayor a 63 centímetros, se dará un valor para HM de 0. Factor de distancia vertical. Este penaliza los levantamientos con origen o destino, en posiciones muy bajas o muy elevadas. Se calcula empleando la siguiente fórmula, que es BM1 menos 0,003 y el valor absoluto de V menos 75, y en la que V es la distancia entre el punto medio entre los agarres de la carga y el suelo, medida verticalmente. Y si V es mayor a 175, se da a Bm el valor de 0. Factor de desplazamiento vertical. Este penaliza los levantamientos en los que el recorrido vertical de la carga es grande. Para su cálculo se empleará la siguiente fórmula, que es dm es igual a 0,82 más la multiplicación de 4,5 sobre d, donde d es la diferencia tomada en el valor absoluto entre la altura de la carga al inicio del levantamiento, que este caso sería V en el origen, y al final del levantamiento, V en el destino. Así pues, dm decrece gradualmente cuando aumenta el desnivel del levantamiento. Si d es menor a 25, dm toma el valor de 1. D no podrá ser mayor de 175 centímetros. Factor de asimetría. Este penaliza los levantamientos que requieran torsión del tronco. Si en el levantamiento de la carga empieza o termina su movimiento fuera del plano sagital del trabajador, se tratará de un levantamiento asimétrico, en donde AM es igual a 1 menos la multiplicación de 0,0032 a, donde a es el ángulo de giro en grados sexagesimales que debe de medirse. AM toma el valor de 1 cuando no existe asimetría y su valor decrece conforme aumenta el ángulo de asimetría. Así que se considerará que si A es mayor a 135 gramos, AM toma el valor de 0. Factor de frecuencia. Este factor queda definido por el número de levantamientos por minuto, por la duración de la tarea de levantamiento y por la altura inicial de la carga. Y aquí se muestra la tabla, que es la que se utiliza en base a la frecuencia, que son las elevaciones sobre minuto, la duración del trabajo, y se divide entre menor o igual a 1 hora, mayor a 1
de 1 a 2 horas y mayor de 2 a 8 horas. Factor de agarre. Se obtiene según la facilidad del agarre y la altura vertical del manejo de la carga. Estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de levantamiento se veía disminuida por un mal agarre en la carga, y esto implicaba la reducción del peso entre un 7 y un 11%. Para ello, igual aquí tenemos una tablita donde nos indica si el tipo de agarre es bueno, regular o malo, y unas imágenes ilustrativas en donde se puede entender más a detalle cuál es el tipo de agarre. A continuación, nuestros ejemplos. El ejemplo 1, la trabajadora recoge cajas una vez por minuto de una cinta transportadora y las deposita en un palé. La altura inicial de agarre es de 80 centímetros y las deposita a cuatro alturas distintas en el suelo: a 30, a 45, a 60 y a 75. Los alcances, tanto el origen como el destino de las cargas, son de unos 40 centímetros. Las cajas pesan 6,5 kilogramos y no disponen de asas. Al dejar las cajas se requiere cierto control. No se aprecian giros de tronco en el origen, pero sí de 30 grados en el destino, y esta tarea dura 4 horas. Aquí les presenta en la tabla el desarrollo de dicho ejercicio. Tenemos otro ejercicio que es: Cristian trabaja en una compañía de telecomunicaciones como almacenista. Su puesto de trabajo se sitúa en el área administrativa. Su tarea es transportar cajas de decodificadores de 10 kilogramos en el almacén a la recepción para un posible cliente que requiere una instalación satelital. Aquí nos indica que son 6 cajas sobre los minutos, y pues las medidas que se toman son la altura inicial, la altura de las manos medida desde el suelo, el ángulo de asimetría y la altura final del levantamiento. Seguido de una tabla en donde nos presenta todas las ecuaciones que tenemos que realizar para resolver el ejercicio. Y igual, los indicadores que anteriormente ya mencioné para el factor de frecuencia. La tabla que se mostraba anteriormente también. Para determinar el factor de agarre. Y un pequeño resumen de los datos que se tomaron del ejercicio. Y aquí nos aparece un índice de levantamiento. Si no sobrepasa el 1, la tarea no ocasiona problemas. Si es mayor a 1 a 3, se debe de estudiar el puesto de trabajo y realizar modificaciones pertinentes. Todo esto para evitar algún tipo de lesión. Y si sobrepasa los 3, la tarea debe de modificarse
totalmente. Se presenta un cuestionario y para finalizar nuestras referencias. Eso es todo, muchas gracias.